Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a terminar la sección sobre las epístolas pastorales generales, estudiando el libro de Judas. Judas es quizás una de las cartas más cortas y descuidadas de toda la Biblia. Pero en medio de nuestro mundo, con tanta decepción, engaño y perversión del verdadero evangelio, o lo que él llama la fe una vez entregada a los santos, no hay quizá otro libro más oportuno para nuestra generación. Como la doxología que concluye esta carta indica, esta carta se escribió en el contexto del surgimiento de varios errores y perversiones de la verdadera fe y la vida cristiana. Pero Judas escribe con la convicción de que Dios es completamente capaz y fiel para preservar a su pueblo hasta el final. Aunque el mundo está tratando de destruir la iglesia a través de la persecución, el diablo mismo trata de destruirla por dentro, desde adentro, a través de falsos profetas y conflictos. Dios sigue cumpliendo su propósito de llevar a su pueblo a su presencia para disfrutar de su gloria en alegría por toda la eternidad. Aunque esta carta sirve como una advertencia a los cristianos, al mismo tiempo es una doxología a Dios y Cristo por su completa habilidad de preservarnos hasta el final. Este libro no ha recibido mucho énfasis en comentarios ni sermones expositivos en la historia de la iglesia. En el siglo XIX, Judas fue sometido al mismo tipo de estudio histórico crítico que trataba de separarlo del primer siglo, poniéndolo como otra de las muchas fuentes pseudopígrafas de ese tiempo. Debido a esa realidad, se perdió su valor teológico para la iglesia, solo manteniendo algún valor histórico para hablar de la comunidad cristiana del segundo siglo, cuando fue escrito, como ellos suponen. Sin embargo, el comentario de Richard Bauckham de 1983, de hecho, fue un momento clave para recobrar algo del valor del libro. Bauckham hizo un comentario sobre este libro junto con Segundo de Pedro, debido a las semejanzas que hay. Aunque todavía en un contexto de ciertas conclusiones histórico-críticas de Segundo de Pedro, Bauckham afirmó que Judas fue realmente escrito por el hermano de Jacobo y también el hermano de Jesús, el Señor. Al final del primer siglo, debido a su dependencia del libro de Segundo de Pedro, que él dice es más tardío, después de Pedro. Sin embargo, Bauckham nos da uno de los primeros comentarios evangélicos sobre ese libro y abrió la puerta para muchos otros estudios también. Después de Bauckham, otros empezaron a estudiar el libro para su propio valor exegético, especialmente retórico, no simplemente en comparación con Segundo de Pedro. Con el surgimiento de la interpretación teológica, otros eruditos han aplicado ese estudio al libro para recobrar su valor teológico para la iglesia también. Además, ha habido estudios socio-retóricos considerando la manera en que Judas está usando la retórica para persuadir a su audiencia a tomar cierta acción. Otros lo han puesto en su contexto canónico dentro de las epístolas generales. Otros comentarios han surgido que unen muchas de esas perspectivas en comentarios más equilibrados. En esta clase, nuestra meta es dar una introducción al libro de Judas. Queremos considerar algunos de los detalles clave como su autor, sus recipientes, su contexto, su canonicidad y una introducción a su contenido y mensaje. Los detalles de tal introducción especial a Judas servirán como una guía en cualquier estudio de ese libro. A veces la manera en que contestamos preguntas sobre autor y fecha puede ayudarnos a entender algo del contexto del pasaje. Entonces, establecer primero esos puntos. En cuanto al autor del libro, queremos empezar donde la carta empieza, con su autor. La carta abre con esas palabras: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Eso es algo que nos conecta con la carta de Santiago, quien es también por Jacobo, probablemente el hermano de este Judas, y también se identifica de la misma manera, un siervo de Jesucristo. Dijimos que estructuralmente eso provee a los sujetos libros de las epístolas generales.
a Santiago y su hermano. Para el estudiante sometido a la autoridad suprema de las Escrituras, la afirmación que la Biblia hace de sí misma es la afirmación más importante. Sin embargo, en el estudio de este libro ha habido muchos que nieguen esa afirmación y hay otros que han discutido sobre la identificación exacta de qué Judas es. En el Nuevo Testamento hay 3 Judas que se mencionan que pueden ser el autor de esa carta. En Juan 14, 22 vemos a ese otro apóstol, el Judas no Iscariote, a quien hizo la pregunta al Señor en Juan 14. Es claro que el autor no es Judas Iscariote, porque él muere y no fue uno de los líderes de la iglesia. En Lucas 6, 16 leemos que este apóstol Judas era Iudán Jacobo, Judas de Jacobo. Algunos han interpretado esa frase como Judas, el hermano de Jacobo, pero eso no es tan convincente porque no es común decirlo así. Judas de Jacobo, lo más natural, la interpretación más natural de eso es padre-hijo. Judas, el hijo de Jacobo. Otro Judas se menciona en Mateo 13, 55. Dice, ¿no es su madre llamada María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí en ese texto vemos que no solamente que este Judas era el hermano de Jacobo, sino también era el hermano del Señor. Es más probable que este Judas sea el autor del libro. Sin embargo, ¿por qué se identifica como el hermano de Jacobo y no el hermano de Jesús? Parte de esto puede ser debido al hecho de que Jacobo estaba todavía vivo e importante en la iglesia. Y quizás el deseo de evitar algún tipo de lugar especial debido a una relación física con Jesús, como mencionamos en cuanto a Santiago. Además, puede haber razones teológicas también para mantener a Jesús en una clase distinta, verdaderamente hombre, pero no era simplemente un hermano como Jacobo era su hermano. Había algo distinto, ¿cierto? La carta escrita por Jacobo mismo tiene la misma práctica en su introducción, cuando dice Jacobo de Dios y al Señor Jesucristo, siervo. Otra pregunta es, ¿quién es este Jacobo? Pues después de la muerte del apóstol Jacobo en Hechos 12, la única persona que se podía mencionar generalmente sin más aclaratorio, más luz, es Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, quien fue el hermano del Señor, según Gálatas 1:19. Debido a ciertas doctrinas católicas, después de Jerónimo, la virginidad perpetua de María, por ejemplo, muchos cristianos han dicho que Judas y Jacobo eran mejor los primos de Jesús y no sus hermanos, quizás primos adoptados o algo así. Lo cual es posible, pero muy improbable de cómo los textos lo presentan. Muchos de los hermanos del Señor no creyeron en Él en su vida, según Juan 7, 1-5. Pero muchos fueron convertidos después y llegaron a ser líderes en la iglesia y también misioneros listados entre los apóstoles en 1 Corintios 9:5. Si este Judas es el autor, es posible que era el hermano menor de Jesús. Debido al orden de los nombres de los hermanos de Jesús en Mateo y Marcos, y así nació alrededor de 7 a 10 después de Cristo. Y todos son menores a Jesús, porque era virgen, ¿cierto? Él es el primogénito. Y vivió hasta casi el final del primer siglo. También de la carta sabemos que tenía alguna forma de educación en griego. Algunos han alegado que la calidad de griego es demasiado bueno y de eso debe ser una pseudoepigrafía. Sin embargo, griego era un idioma muy común en Galilea y usado frecuentemente en comercio, en la política, en la religión. Es muy probable que Jesús y sus hermanos habían aprendido griego en su adolescencia. Además, incluso si uno afirma que esto no requiere un nivel literario de griego, es otro argumento importante considerar que esos hombres pudieran haber expandido su entendimiento de griego para servir a la iglesia. Sin importar la fecha que ponemos a este libro, la iglesia rápidamente se tomó una población grande de personas de habla griega, como se evidencia en Hechos 6.
Sí, el argumento del estilo de griego no es un argumento en contra de Judas como su autor. También el uso de Judas mismo y su identificación como el hermano de Jacobo y no el hermano de Jesús es otro argumento en contra de la propuesta de pseudepigrafía. Porque como dijimos acerca de Santiago, si alguien quería usar una figura para aprovechar su autoridad, sería más natural identificarse como el hermano de Jesús. Pero en vez de eso, dicen ser siervos de Jesús. El mismo título que sus lectores podrían haber usado. En Judas tenemos un autor bastante desconocido en comparación con Jacobo y otros, y también está claramente escribiendo en un contexto específico. Por esa razón, Bauckham concluye la descripción de Judas como hermano de Jacobo solamente es mucho más fácil de explicar en la hipótesis de la autenticidad que en la de la pseudepigrafía. La segunda cosa que la carta nos presenta es su recipiente. A los llamados, amados en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo. La carta no revela mucho acerca de los recipientes. Vemos que son cristianos a quienes Judas conocía. Es posible que él había servido como misionero en la región a la cual están escribiendo. Los recipientes leían griego, conocían las escrituras del Antiguo Testamento y también reconocían historias de la literatura judía del Segundo Templo, debido a algunas citas que hace a esas fuentes. También los recipientes estaban en un contexto en que ciertos maestros identificables se habían metido en la iglesia para pervertir las prácticas y la moral de la iglesia. Debido a su referencia a Jacobo y también su uso de fuentes literarias judías, es posible que Judas estaba escribiendo en o desde Palestina. La fecha del libro depende en parte de cómo entendemos la relación entre Judas y Segundo de Pedro. Como vamos a ver, Segundo de Pedro y Judas son muy parecidos. Y esto lleva a la pregunta, ¿uno depende del otro? Entonces, esas son las tres opciones que se han propuesto y vamos a considerarlas aquí. Pero, en primer lugar, podemos decir, o Segundo de Pedro usa Judas, o Judas usa Segundo de Pedro, o los dos dependen de otra fuente en común. En nuestra opinión, en mi opinión, las opciones más convincentes son que o Judas sirvió como la fuente para Segundo de Pedro, o que los dos tomaban de una fuente en común. Entonces la fecha debe ser probablemente antes o puede ser alrededor del mismo tiempo de Segundo de Pedro. Y si decimos que Segundo de Pedro es realmente de Pedro, alrededor de su muerte en 65, eso nos da una fecha ad quem, es decir, tiene que ser antes de esa fecha. También tomando a Judas como el hermano de Jacobo y Jesús como el autor, eso nos da un límite entre 33 a 90. El año 90 siendo una propuesta posible para su muerte con alrededor de 80 años. Sin embargo, es probable que la referencia a Jacobo lo pone dentro de la vida de Jacobo o dentro de la memoria de su rol clave en la iglesia. Entonces, alrededor de 62, por ejemplo, cuando murió. Y sabemos de varios fuentes que murió en 62 en Jerusalén. Y eso nos ayuda un poco más. Y también ayuda a asegurar que sea quizás antes de 2 Pedro. Otros han alegado que su pseudepigrafía está corrigiendo la herejía gnóstica del segundo siglo, y por eso viene de la mitad del segundo siglo. Pero hemos visto argumentos así en muchos libros, y la realidad es que no hay un gnosticismo como tal, como lo vemos en el segundo siglo, en el primer siglo. Pero sí hay las ideas incipientes del gnosticismo en el primer siglo. Un rechazo del mundo material, del cuerpo de Cristo. Son algunas doctrinas, cierto libertinaje que eso produce. Son prácticas que vinieron en ese tiempo. E incluso algunos han propuesto que lo que Judas está criticando no es tanto el gnosticismo, sino realmente un tipo de antinomianismo judío. Hablando de que ellos convertían el evangelio en libertinaje.
También la situación de la iglesia en Judas, con ciertas ceremonias establecidas, como la fiesta de amor, y también con suficiente tiempo para ver una profesión del Evangelio de gracia en un tipo de concupiscencia, como vemos en 1 Corintios y Romanos, es posible que la mitad de la década 50 proveería un términos aquo, entonces entre 50 y 60, 62. Entonces es probablemente alrededor de ese tiempo, quizás hacia el final de los años 50, el libro. Este libro, en cuanto a su canonicidad, debido a su tamaño, no recibió tanto énfasis en la iglesia primitiva. Como hemos hablado muchas veces, las cartas cortas y las cartas un poco más personales, como esta, parece ser a una congregación específica. Sin embargo, se incluye en la lista del canon mortoriano, que viene de alrededor del final del segundo siglo. Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes lo recibieron al final del segundo y principio del tercer siglo. Incluso Clemente escribió un comentario sobre este libro. También en el siglo IV, Eusebio reconoció que era genuino, pero todavía fue discutido en algunas partes. El problema más importante para la canonicidad de este libro fue su uso de la tradición judía y varias fuentes no canónicas. Pero vamos a ver que eso no debe argumentar en contra de la autoridad del libro. El contexto de Judas es con una audiencia judía cristiana, pero con influencia helenista. También es en un contexto de la necesidad de confrontar el error que se había infiltrado en la iglesia. No podemos identificar con certeza este grupo con otro grupo. Algunos los han identificado con los gnósticos, pero no sería apropiado según la evidencia que hay ni la fecha que le hemos dado lo apoya. Estos maestros que vinieron sutilmente a la iglesia enseñaban una libertad extrema en que podían participar en lujuria y pecado, incluso pecado sexual parece, usando hasta las fiestas de amor de la iglesia como una oportunidad para satisfacer sus lujurias. Como Judas dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esta carta nos abre el verdadero proceso histórico y personal de las cartas del Nuevo Testamento. Los autores conocían a sus recipientes, escribe para tocar su situación particular. En versículo 3, cuando expresa su propósito que al ver la situación de la iglesia, incluso tuvo que cambiar de enfoque. ¿Cómo esto concuerda con una teoría como de dictación de la inspiración? Que él quiso escribir de una cosa, pero tuvo que escribir de otra cosa. Sí sirve un rol retórico, ¿cierto? Un rol retórico para enfatizar la urgencia e importancia de su mensaje. Entonces sí hay esa retórica ahí, de decir, mira qué tan importante es esto. Incluso las otras cosas que sería mi preferencia, hablar de esas cosas. Cosas más de ánimo, hablando del Evangelio, hablando de qué gloriosa es nuestra salvación que compartimos. Pero por la necesidad de la hora tengo que tocar ese tema. Pero sí nos muestra algo de que al ver la situación de la iglesia, le fue motivado a escoger un tema específico para tratar para su bien. Para lograr este propósito, Judas utiliza un estilo homilético. Aunque tiene la estructura básica de una carta, la epístola se lee como un pequeño sermón o palabra de exhortación, incluso con la intención de leerse en el culto para una edificación y exhortación general. También utiliza exégesis directa de textos o historias del Antiguo Testamento, uso de fuentes judías conocidas por los recipientes, vocativos que llaman la atención directa a los recipientes, y también estructuras en que combina grupos de tres en una manera retórica que agarra la atención, enfatiza el punto. Hay muchas técnicas retóricas en el libro de Judas. En cuanto al bosquejo del libro, tenemos su saludo inicial en 1 y 2, el propósito y situación en 3 a 4. De ahí condena a los herejes en 5 a 16, el cuerpo principal de la carta. Tenemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento en 5 a 8, un ejemplo de la tradición judía en 9 a 10, más ejemplos del Antiguo Testamento en 11 a 13, y de ahí el ejemplo de Enoch en 14 a 16.
De ahí lo vuelve a su tiempo, 17 a 23, en el cual recuerda, les manda a recordar la instrucción de los apóstoles y les da una exhortación de cómo enfrentar, mostrando misericordia a aquellos que han caído. Y termina con una doxología final en 24 a 25. En cuanto al mensaje y teología de esa carta, podemos destacar un par de puntos importantes. En primer lugar, notamos la unidad de la fe. Judas habla de la fe una vez entregada a los santos, que debemos contender por ella. Como Pablo, ¿cierto? Es algo muy parecido a Pablo en sus epístolas pastorales, hablando de que hay que guardar la fe. O también en Gálatas lo vemos. Ese es el evangelio. No se aparten de este evangelio. No se vayan detrás de mentiras de este verdadero evangelio. Solo hay uno. El resto de la Biblia solo hay una fe y una verdad. Y es la responsabilidad de los cristianos de preservarla y contender por ella. En segundo lugar, el problema de la perversión de la fe no es solamente doctrinas o enseñanzas falsas. El error también se manifiesta en una mala práctica. Eso nos recuerda de la importancia de tener una unión entre fe y vida, como hemos enfatizado en todas las epístolas generales. Por errores de fe llevan a errores de vida y viceversa. En tercer lugar, es la responsabilidad de cada creyente contender por la fe. Esto, según Judas, no significa destruir a los oponentes en un debate público en Facebook, sino significa un deseo de rescatarlos del peligro de su error y el fuego del infierno al cual se dirigen. El contender por la fe incluye un amor y dedicación a la verdad, pero también una preocupación genuina por las almas. El texto clave aquí es 22 a 23. Y tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por la carne. Entonces, aquí como habla de algunas categorías de personas, aquellos que están ahí en medio de la lucha, están pensando, están quizás en la cerca, decimos, o en el límite, están en el borde y no saben a qué lado ir. Rescátalos, ten misericordia de ellos. Y habla de aquellos que están ahí en el fuego, arrebatándolos del fuego. Y otros que han sido contaminados con el pecado. Y usa una imagen muy llamativa de describir a esas personas como ropa contaminada, algo de impureza en las fiestas de la iglesia. Algo muy parecido a Pablo en 1 Corintios 5, que habla de la levadura que contamina las fiestas de la iglesia, su cena del Señor. También el contender no es solamente corregir a los demás, sino es mantenerse firme en la verdad, a la verdadera fe y práctica. La respuesta es corregir al error, tanto externo como interno, como Judas dice. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces es interesante que cuando entonces hay, es algo un poco quiástico la estructura. Tenemos el saludo, de ahí tenemos la doxología. Y vamos a hablar aquí en el próximo punto que los dos comparten el tema de ser guardados, que los recipientes son guardados. De ahí tenemos el propósito. Y de ahí tenemos el propósito cumplido. Eso es realmente en la sección 20 a 23, donde realmente responde la pregunta cómo contender por la fe. De ahí, en esta sección aquí, de 5 a 19, es realmente la sección en que está describiendo a los falsos profetas y hace una estructura así. Tiene Antiguo Testamento, judía, literatura judía, Antiguo Testamento, literatura judía. Pero aquí tenemos como el inclusio general de
somos guardados y amados por Dios. Entonces tenemos el propósito de contender por la fe, y aquí lo explica cómo. Pero contender por la fe, uno piensa, vamos a ir peleando con los herejes. Pero él dice, en primer lugar, mantenerte a ti mismo firme en tu fe, en tu santísima fe, edificándoos mutuamente en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios. Entonces, en un sentido, la primera manera de enfrentar el error es guardar a nosotros mismos. Es mantenernos a nosotros firmes, es crecer nosotros en la verdad, es buscar ser fiel al Señor. En cuarto lugar, Judas tiene un contexto escatológico también. Por un lado, ese contexto sirve como una advertencia a los falsos maestros, porque el fin viene, cuando Cristo va a venir con sus santos, como cita de Enoch, y va a juzgar a los impíos. Entonces, ellos deben apartarse de la impiedad en la cual están caminando. Como Dios juzgó a todos los rebeldes en el Antiguo Testamento, Caín, los ángeles, Sodoma y Gomorra, a Balaam y muchos otros, los hijos de Coré, muchos otros, Dios va a juzgar a estos también si no se arrepienten. El libro comunica, de ahí por el otro lado, sirve como un motivo de esperanza para la iglesia verdadera, porque ella puede confiar completamente que Dios va a cumplir lo que han comenzado, presentándonos sin mancha delante de Él en gloria y gozo, según versículo 24. El libro comunica la realidad de peligros que atacan la iglesia, pero todo ese mensaje está encerrado en esta estructura de la protección divina. Aquí tenemos una responsabilidad que cumplir aquí y aquí. El conflicto que enfrentar, pero la esperanza de la protección divina que empieza y termina. Empieza identificando a los recipientes como los guardados para Jesucristo. Y termina con una doxología al Dios que es capaz de guardarnos. Los libros que enfatizan la falsa enseñanza también muchas veces dan ese tipo de esperanza. Por ejemplo, en 1 de Juan 2 habla del anticristo que viene y que ya está. Y que aquellos que han salido de nosotros porque no eran de nosotros y va a engañar a muchos, y es algo que dice, ¿qué hay de nosotros entonces? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero dice que la unción que han recibido del Padre permanece en ustedes. Es algo que usa esa idea del Espíritu Santo y su rol en nosotros como una fuente de esperanza. También segundo de Pedro habla de la venida de destrucción, de juicio, pero al mismo tiempo habla de que Dios sabe bien cómo distinguir entre su pueblo y los falsos. Y Él salva y lleva a la gloria a todos los suyos. Entonces muchas veces hay este contexto. También 1 de Pedro habla de conflicto y termina con una doxología muy parecida, como señalamos, alabando a Dios, quien nos perfeccionará, afirmará, establecerá en su tiempo. Entonces eso es algo muy importante. Al considerar el peligro que se presenta aquí, podemos esperar en su protección. Incluso al cumplir nuestra responsabilidad aquí en estas partes, contendiendo por la fe y aquí edificándonos, orando, esperando en Cristo, en su venida y teniendo misericordia de los demás, pues recordando las palabras apostólicas, nuestra responsabilidad, también podemos esperar que Dios use eso para guardar a su pueblo. Quiero responder brevemente un par de preguntas importantes acerca del libro de Judas. No voy a meterme en mucho detalle aquí por tiempo, pero he subido ya en Classroom dos otras lecciones que he desarrollado sobre este libro en otro momento. Uno sobre la relación que tiene con 2 Pedro entre 2 Pedro y Judas, y también sobre su uso de fuentes extrabíblicas. Entonces, aquí consideremos en primer lugar la relación de 2 Pedro y Judas. Tenemos algunas opciones. 2 Pedro usó a Judas, Judas usó a 2 Pedro, o ambos usaron una fuente, usaron una fuente en común. Y quizás otros han propuesto que 2 Pedro fue realmente escrito por Judas también.
ya que hay muchas dudas sobre quién escribió Segunda Pedro. Entonces, hay algunos detalles que podemos considerar. Uno, si Judas usa Segunda Pedro, solo usa Segunda Pedro 2. Y en un uso tan extenso, es interesante que no usa casi nada del capítulo 1, ni casi nada del capítulo 3. Entonces, eso quizás puede explicar que capítulo 1 y capítulo 3 son más propios de Pedro a una adición que él hace, un uso que él hace de Judas. También Judas parece estar mucho más estructurado que Segunda Pedro. Algunos han usado eso para decir que Segunda Pedro es original y Judas lo mejora el lenguaje. Pero algo que sucede en Pedro es que Segunda Pedro también omite los ejemplos extra bíblicos y también cuando toma los ejemplos bíblicos, él expande sobre ellos. Entonces, en un sentido, quita las referencias a la literatura judía y agrega más detalle acerca de los ejemplos bíblicos. Además, hay una cita casi directa de los dos en 2 Pedro 3 y Judas 17, hablando de los apóstoles, que algunos han usado eso para decir que, mira, están apelando a una fuente en común, lo cual realmente puede ser a la luz de ese texto, 2 Pedro 3, que dice: Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, porque recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. O Judas 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces, eso puede reflejar que esto viene de una fuente oral en común, un cuerpo de enseñanza apostólica. Y de hecho, esa misma referencia es usada un montón de veces en otros libros. Pablo también habla de que ustedes ya saben, se les ha anunciado en 1 Tesalonicenses, en Hechos, en varios lugares de Hechos, habla de ese lenguaje. Ya se os ha anunciado la venida de falsos maestros. Entonces, quizás hay esa tradición. Entonces, hay ese argumento que sí está a favor de esa idea. Aquí pueden ver algo de la semejanza. Aquí en la pantalla, todas las palabras en rojo son iguales. Es decir, hay mucha semejanza a lo largo del capítulo. 2 Pedro 2 a 3, 3 y Judas 2, 5 a 18. En mi opinión, creo que es más probable que sea Judas la fuente de 2 Pedro. Creo que eso es confirmado también por las fechas que determinamos independiente para esos dos libros. Pusimos 2 Pedro cerca de su muerte en 65, pero Judas parece ser en el tiempo de la vida de Jacobo, antes de eso. Habría sido un poco antes. Otro detalle interesante del libro es que hay una variante textual interesante en Judas, versículo 5. En Judas 5 dice: ahora quiero recordaros que ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Entonces, estamos hablando aquí del éxodo, del pueblo que cayó en el desierto, ¿cierto? De esa primera generación. Y aquí el texto de la Biblia de las Américas dice Señor, pero hay muchos otros ejemplos como vemos aquí. Y varios de ellos incluyen no Señor, sino Cristo o Jesús incluso. Jesús. Entonces, aquí hay como una tabla que
parece dar la relación entre los varios manuscritos. Pero hay buena evidencia de los manuscritos y interna que dice que Jesús los sacó de Egipto. Jesús los sacó de Egipto. Uno puede interpretar eso como Josué, pero sería un poco raro porque no está hablando de la entrada a la tierra, sino la salida de Egipto y la destrucción de la primera generación en el desierto. Que Josué no fue el líder en esa parte. Pero parece ser una idea del Señor, el Señor no simplemente siendo Jehová, sino siendo Cristo. Algo que quizás también confirmado por otras tradiciones, como Pablo cuando habla de Cristo como esa roca que los guiaba en el desierto. Entonces, algo interesante. En último lugar, podemos considerar su uso de fuentes apócrifas. Este uso es un poco complejo, pero vamos a señalar algunos puntos. Uno, Judas no es el único en el Nuevo Testamento que usa otras fuentes, y que incluso usa otras fuentes positivamente. Pablo hace referencia incluso a algunas fuentes griegas, filosóficas, en Hechos 17 y Tito 1, y un par de otros lugares. También hay algunas alusiones que se han propuesto a libros como La Sabiduría de Salomón en Romanos 1, que no es conclusivo, pero es posible. Hay también la realidad de algunas referencias a historias tradicionales de literatura judía en Hebreos 11, hablando de algunos que fueron cerrados en dos y otras historias de los sufrimientos de los santos del Antiguo Testamento no vienen del canon como tal, sino de literatura posterior, tradicional de los judíos. Pero Judas sí es interesante en que es la única vez a una fuente religiosa judía directa, una cita directa, y es al libro de Enoch. Eso ha provocado muchas preguntas. Y podemos simplemente dar algunos lineamientos. En primer lugar, simplemente citar un libro no es reconocer su canonicidad. Entonces, Judas no tiene que reconocer la canonicidad de Enoch, como Pablo no está reconociendo la canonicidad de Epimenides o otros filósofos. No tiene que citar un autor y adoptarlo como un libro de la Biblia para reconocer que hay verdad en esos libros. Además, el citar favorablemente una parte del libro no es necesariamente un apoyo para toda la teología o enseñanza del libro. Sí debemos tomar en cuenta el contexto, y eso parece siempre ser el ejemplo, que ellos usen libros en su contexto muchas veces. Entonces sí debemos considerar el contexto, pero no tenemos que afirmar que Judas creía todo lo que Enoch decía, porque decía algunas cosas bien raras ahí. Además, estos dos ejemplos, tanto la asunción de Moisés en versículo 9, como Enoch en versículos 14 y 15, es algo que nos recuerda mucho de las Escrituras. Los dos parecen depender del Antiguo Testamento. Entonces, la historia de Miguel y el cuerpo de Moisés es algo muy parecido a Zacarías 3, por ejemplo. Y también Enoch 14 es una imagen muy parecida a textos en Zacarías y en otras fuentes bíblicas, otros textos del Antiguo Testamento. Hablando Daniel 7 también, el hijo del hombre viniendo con las nubes. Y esa idea es muy parecida al texto de Enoch. Entonces, quizás él escoge esos textos con algo de cuidado, sabiendo las muchas dependencias que ellos tienen del Antiguo Testamento mismo. Entonces, incluso al citar esos textos, está haciendo alusión al Antiguo Testamento indirectamente, por lo menos. Pero no hace alusión al Antiguo Testamento a través, pues no hace referencia a la literatura judía a través del Antiguo Testamento, pero sí a través de la literatura judía al Antiguo Testamento. Entonces, hay algunas cosas que parecen indicar que Judas tuvo una conciencia canónica que distinguía esa literatura. Como vemos aquí en esta presentación, hay una estructura muy interesante
en esto empieza con ejemplos del Antiguo Testamento. Ejemplos Antiguo Testamento. 5 a 7. De ahí hay un cargo, una acusación. Y ese es el versículo 8. Y de ahí tenemos referencia judía. En 9. De ahí tenemos ejemplos del Antiguo Testamento. En 10. Pues aquí, otra acusación. Ejemplos del Antiguo Testamento. Entonces, en 11, acusación. A 13, y de ahí a la literatura judía. Y de ahí incluso los apóstoles al final. Pero noten esto, tenemos ejemplos del canon, una acusación, una ilustración de literatura judía, otra acusación, que como para decir dividir esos dos conjuntos. De ahí tenemos otros ejemplos del Antiguo Testamento, una acusación, y de ahí la literatura judía otra vez. Entonces, algunos autores han señalado esa estructura para indicar que Judas está consciente de la distinción entre esos dos tipos de fuentes. Que él sabía la canonicidad de Génesis y Éxodo, las fuentes que cita para sus ejemplos en 3 y 4 y 11. Y sabía la distinción que esos libros tenían con la asunción de Moisés y Enoch. Porque incluso los separa estructuralmente. Es algo interesante. Entonces, no tiene que concordar con toda la teología del libro. No está necesariamente afirmando su canonicidad. Es un uso retórico también. Puede haber un uso polémico. Es posible que él hizo uso de estos debido a la manera en que algunos de los judíos usaban esos textos. Quizás dependían y usaban argumentos para afirmar algunas de esas cosas erróneas en su enseñanza o justificar sus prácticas. Entonces quizás Judas quiso usar esos libros para refutar incluso esos propios libros. Porque simplemente que un hereje use una fuente judía no significa que esa fuente judía realmente apoye esa idea. Entonces el autor puede usarlo y invertir el lenguaje para acusar a través de ese libro en vez de apoyar. Listo, entonces esas son algunas consideraciones importantes. Como dije, en Classroom hay una lección más desarrollada sobre esos argumentos que puedes considerar ahí si tienes más preguntas sobre ese uso de fuentes apócrifas en Judas. Pero, Perdón, pastor, sí. que está por está en griego, es la que está estudiada con en griego. Sí, ajá. Sí.